hace algunas semanas me escribieron un correo, una persona a quien le mando saludos, no voy a mencionar su nombre, pero le mando saludos porque seguramente se va a reconocer cuando escuche lo que estoy por decir. Me escribió un correo con palabras muy lindas respecto al podcast, agradeciendo el espacio, las herramientas, bueno, las reflexiones que compartimos siempre por acá. Pero el podcast tenía un pero, y un pero en mayúscula, ¿no? Y yo cuando leí ese pero dije, bueno, a ver cuál es la cuestión. Y esta persona me decía algo así como que yo le hablaba a todos menos a algunos creativos. Le hablaba generalmente a las personas que tienen una fuerte pasión por algo en concreto, un fuerte compromiso, un fuerte vínculo con alguna actividad, con algún quehacer. Y esta persona me decía, muy atinadamente, que no todos tienen eso, que no todos tienen una profunda conexión con algún quehacer, sino que, por lo contrario, hay algunas personas a las que les gustan muchas cosas y se conectan con muchas cosas, y justamente como se conectan con muchas cosas, sienten que no van con suficiente profundidad en cada una de ellas, y entonces es como que uno siempre se queda a mitad de camino, ¿no? Bueno, este episodio es sobre eso. Este episodio es sobre lo que yo llamo la poligamia creativa, ¿sí? Que si uno va a la definición de poligamia, ¿no? Poli es muchos, gamia viene de matrimonio, ¿no? La definición original de poligamia tiene que ver con muchos amores, por decirlo de alguna manera, muchos vínculos amorosos. Bueno, esto en realidad, a diferencia de los vínculos amorosos, vamos a hablar de los vínculos creativos. Cuando uno tiene muchos vínculos creativos o muchas pasiones creativas. Y me dejó pensando ese correo, porque yo tampoco soy una persona que tiene una profunda pasión por algo que me abstrae del mundo y es lo único que quiero hacer. De hecho, a mí me gustan hacer muchas cosas y durante mi vida me he dedicado a muchas cosas muy diversas. Y me atrevería a decir que la mayor parte de la audiencia de este espacio es un poco como yo. Es un poco de que nos gusta un poco de todo, nos gusta meternos un poquito acá, un poquito allá. Eso está bueno en cierto sentido porque nos abre la cabeza, nos aporta perspectivas, pero también presenta un desafío porque uno a veces siente, como me decía esta persona que me escribió por correo electrónico, que no termina de vincularse con algo a lo que le pueda dedicar la vida. Y yo creo que en los tiempos, quizás hace 10, 20, 30 años era más frecuente ver personas que se vinculaban con una sola cosa y eran lo único que querían hacer en la vida. Pero en los tiempos que vivimos, yo creo que el arquetipo del creativo moderno del siglo XXI es el de una persona que es cambiante, que se va cambiando la piel, que muchas veces es indeciso, sí, pero que en gran medida es camaleónico. ¿Y por qué? Y porque la verdad es que estamos expuestos a otro tipo de estímulos, a muchísima información, a muchísimas áreas de acción. Digo, uno ahora tiene a su disposición todo el conocimiento que quiera, por lo cual, si uno tiene un mínimo de mentalidad creativa, es muy probable que quiera conocer un poco de cada cosa, que quiera ir a picotear un poquito de cada flor, y que eso genere múltiples intereses, ¿sí? Estoy acá para decirte que no hay nada malo en ello, que quizás lo malo es la culpa o la preocupación que te genera, que te gusten muchas cosas y no te puedas dedicar plenamente a una u otra. Pero la historia de los creativos está repleta de gente que hizo cosas muy diversas, muy disímiles, muy dispares. No sé, si quieren vamos a uno de los más grandes creativos de la historia, Leonardo da Vinci. Era un tipo que se dedicaba a la pintura, a la música, a la ciencia, al aeromodelismo, a la poesía. O sea, el tipo hacía de todo. ¿Y ustedes creen que Leonardo da Vinci pensaba, no, si yo me dedicara solamente a la pintura, es probable que fuera el mejor pintor de todos? No. El tipo tenía múltiples pasiones creativas y también tenía una vida en la cual él tenía espacio para dedicarle a esas pasiones el tiempo que consideraba.
Lo genial, lo extraordinario de Da Vinci, en todo caso, es que en muchas de esas pasiones ha creado obras extraordinarias. Un talentoso total. No significa que el resto de los mortales tengamos los mismos talentos, pero por lo menos nos sirve de modelo. Un tipo al que le gustaban muchas cosas y en el curso de una vida pudo hacer cosas que hicieron la diferencia en cada una de esas actividades. Pero volviendo un poquito a esta cuestión de si está bien o no tener múltiples pasiones, yo realmente no creo que sea la excepción a la norma. De hecho, creo que es lo frecuente, sobre todo en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque, como te decía, la creatividad en gran medida se nutre de la multiplicidad. Las grandes ideas surgen cuando uno agarra una cosa de acá, una cosa de allá, las choca y ve qué pasa. Y uno dice, bueno, son dos cosas que no tienen nada que ver, pero el creativo tiene la capacidad de vincular eso y crear algo nuevo. De ahí viene la creatividad más original, más disruptiva, más extraordinaria, ¿no? De cuando uno tiene la capacidad de traer elementos de universos totalmente dispares. Y por otro lado, realmente creo que no todos estamos hechos para la monogamia creativa. Esa virtud que algunas personas tienen, yo no tengo, pero que algunas personas tienen, de dedicarse a solo una cosa y darle toda su vida, y darle todo su tiempo, y darle toda su energía, me parece extraordinaria, usando la misma palabra que vengo aplicando en este episodio. Pero no es la norma, no es lo frecuente. Y creo que la mayoría de las personas o no tenemos la capacidad o simplemente no queremos. Y no está mal. Yo lo he dicho muchas veces. Si yo me dedicara solamente a la música, terminaría odiando la música. Porque funciono de otro modo. Si yo me dedicaría todo el día a escribir, terminaría pateando la computadora a las 3 de la tarde. Porque funciona de otro modo. Yo para escribir necesito un rato para hacer música. Para hacer música necesito un rato de podcast. Para hacer el podcast necesito un rato de karate. Para hacer karate necesito un rato de escritura. Para hacer escritura necesito un rato con mis sintetizadores. O sea, así funciono. Y eso que hoy te estoy diciendo con tanta seguridad forma parte del autoconocimiento. Por eso, a la hora de poder dedicar tiempo y energía a nuestras múltiples pasiones, yo creo que el autoconocimiento es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cada cosa seguramente tiene su momento y cada cosa seguramente tiene su lugar. Y uno tiene que ver a sus múltiples pasiones como múltiples oportunidades de expresión. Como si fueran, vamos a usar una metáfora musical, como si fueran múltiples instrumentos. La guitarra sirve para algo y para expresarse de un modo. Y la batería, que es un instrumento que no tiene nada que ver con la guitarra, sirve para otra cosa, para expresarse de otro modo. Y una canción, ¿sí?, es la unión de la batería con la guitarra, con el bajo, con la voz, con los teclados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que aprender a leerse cuándo necesita ir a beber agua de un lugar, cuándo necesita ir a beber agua del otro lugar y cuándo necesita, no ir a beber agua a ningún lado. También. Yo creo que no es tanto una cuestión de comprometerse con una cosa, sino más bien de poder traducir esas pasiones creativas que tenemos en pequeños proyectos que concreten algo. Y eso es al menos a mí lo que me pacifica cuando aparece la vocecita impostora que me dice: vos deberías dedicarte más tiempo a la música, o más tiempo al podcast, o más tiempo a la escritura. A mí me pacifica y me ordena. Y creo que también es lo que me permite de algún modo terminar cosas que hacen la diferencia. Te doy un ejemplo. La escritura generalmente en mi vida está en el contexto de escribir libros, ¿sí? En este momento estoy escribiendo 2 libros. Uno de cuentos y uno que tiene que ver con este espacio. ¿Cuándo los terminaré? No sé. Porque me acerco a esos proyectos cuando realmente siento que lo necesito, ¿sí? Obviamente que no es
cuando tengo ganas, ¿no? Los tengo presentes, pero en el transcurso de un día entero, capaz que a la mañana necesito escribir más sobre los temas que nos convocan en este espacio, y a la noche, tarde, me dan ganas de volar con la imaginación y escribir cuentos. ¿Entienden? Entonces, los proyectos los tengo presentes, pero cuando organizo mi agenda, me acerco a ellos o les doy el espacio cuando yo siento que los voy a necesitar más. Lo mismo con la música, ¿sí? Yo en este momento tengo 2 proyectos musicales. Estoy grabando un disco y estoy preparando un show, ¿sí? Bien. Me acerco a eso cuando tengo una mayor predisposición, una mayor disponibilidad y cuando sé que va a ser un canal de expresión que a mí me va a ayudar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Uno se empieza a convertir en un malabarista, porque tiene muchos proyectos, que son muchos canales de expresión, que va tratando de conjugarlos en la agenda de la semana. Entonces, los miércoles a la mañana ensayo para el show que estoy preparando. Y los viernes a la noche escribo cuentos para mi libro. Y los lunes a la mañana preparo este podcast. Y así es como las cosas van conformando una especie de sistema en el cual me puedo dedicar a todas las pasiones que me atraen, las puedo ir materializando en proyectos sin sentir esa culpa o esa frustración de no poder dedicarme a una sola cosa porque hay muchas cosas que me gustan. Yo creo que la gran clave de todo esto tiene que ver con traducir esas pasiones en pequeños proyectos. Primero, aceptarlas, obviamente, ¿sí? Y si uno tiene, no sé, la pasión por el yoga y de repente le nace la pasión por el desarrollo de aplicaciones, que dice no tiene nada que ver el yoga con el desarrollo de aplicaciones, nunca se sabe. Yo siempre cuento la anécdota de Steve Jobs creo que fue en la charla de la Universidad de Stanford, que él decía que cuando él se anota en la universidad para estudiar ingeniería o ingeniería electrónica o algo de eso, realmente no le gustaba. Pero se metía en las clases selectivas. Y una de las clases selectivas que había escogido era la clase de tipografía, donde había un profesor que ahí todas las semanas explicaba el diseño de las letras, los estilos, cómo se construían, las fuentes y todo eso, ¿no? Todo dibujado, todo artístico. A él le apasionaba eso. Quedó. Pero años después, cuando diseñaron la Macintosh, que fue una de las primeras computadoras portátiles, él sabía que la computadora tenía que tener diversos tipos de letras, porque había visto eso en un pizarrón y se lo imaginaba en la computadora. Y él dice, si no hubiera ido a la clase de tipografía en la universidad, que era optativa y que fui porque me gustaba y porque sí, la Macintosh nunca hubiera tenido diversos tipos de letras, ¿no? Entonces, creo que las cosas que vamos viviendo y las pasiones a las cuales nos sentimos atraídos, muchas veces quizás no evocan ideas en el momento, pero en el futuro, en algún momento se te ocurre mezclar una pose de yoga con un código de programación e inventaste una aplicación nueva. ¿Sí? Entonces estoy acá un poquito para hacerte sentir mejor con esa poligamia creativa que muchas veces sentís. ¿Sí? Recordarte que la creatividad se nutre de la multiplicidad, por lo cual si hay 3, 4, 5 cosas que te atraen, tu gran desafío es poder traducir esas 3, 4, 5 cosas en proyectos a los cuales puedas dedicarles aunque sea un poquito de tiempo en la semana y a través de los cuales sientas que te estás expresando. ¿Sí? Porque hay cosas que yo puedo decir a través de la escritura que no puedo decir con la música. Y hay cosas que puedo decir en el podcast que no puedo decir a través de la escritura. Y así. Entonces uno se va como complementando en esa capacidad de expresarse y de dejarle cosas al mundo. Entonces, en primer lugar, aceptar. Y en segundo lugar, aprender a gestionar la culpa. ¿Sí? Aprender a gestionar esa vocecita que te dice, no, que estás perdiendo tiempo ahora que estás investigando sobre tal cosa. Por algo es. Esas tensiones que nos generan las pasiones, las cosas que atraen nuestra atención, también son señales. ¿Sí? Y de algún modo son señales que nos ayudan a entender quiénes somos y para qué estamos. Y cuál es nuestro mejor modo de crear. Hay una frase de Austin Kleon, que es el autor de Roba como un artista y otros libros muy, muy lindos, que dice, me la anoté acá, dice, no tengas miedo de abandonar las cosas. No se trata de terminarlo todo, sino de empezar lo suficiente para descubrir quién eres. Es de algún modo lo que venimos diciendo. El proceso creativo
la poligamia creativa, las múltiples pasiones, las múltiples ganas de hacer cosas, no son ni más ni menos que caminos, que recursos, que elementos para poder descubrir cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y una vez que lo descubrimos, bueno, podemos empezar a conectar todas esas piezas y a ser verdaderamente creativos. Por eso, para terminar, te dejo con esta idea. Permitite ser todo lo que quieras ser, aunque sea en pequeñas dosis. Porque en ese permiso, en ese espacio que te estás dando, también hay un grandísimo acto de amor propio. Este sábado 26 de julio a las 10 de la mañana voy a dar un workshop en vivo acá en el Laboratorio Gayki que se llama Quiero expresarme con confianza, hablando justamente del tema de la expresión. Es un workshop dedicado a metodologías, herramientas, marcos de trabajo, técnicas que nos ayudan a confiar en lo que queremos decir y a poder expresarlo con confianza a los demás, ¿sí? Porque si queremos que pasen cosas, si queremos que los demás les presten atención a lo que estamos creando, nos den un poquito de su tiempo, cabeza y corazón, tenemos que inspirar confianza, ¿sí? El workshop es en realidad una experiencia en vivo de un programa que está en Gayki Labs, en labs.gayki.org, que se llama Exprésate con Confianza, que es un programa gigantesco de herramientas de storytelling, de copywriting, de oratoria, de corporalidad, bueno, de un montón de cosas que yo he ido aprendiendo en mi historia acá como comunicador y como divulgador, y que la he de alguna manera sintetizado en un gran marco de trabajo para ayudar a las personas a expresarse con confianza e inspirar confianza en los demás. Pero al programa le faltaba algo, que era la experiencia en vivo. Así que si querés, este sábado a las 10 hora de Buenos Aires tenemos el workshop. Van a ser 2 horas, las vamos a pasar súper bien, nos vamos a divertir un montón, te vas a llevar un montón de herramientas. Y además, si compras el workshop, te llevas gratis el programa en Gayki Labs. Y si ya compraste el programa en Gayki Labs, podés entrar gratis al workshop. En estos días vamos a estar enviando el acceso a todos los oyentes que ya han comprado el programa Exprésate con Confianza. Así que te espero este sábado a las 10 para trabajar juntos en tu capacidad de expresarte con confianza. Lo que viene inmediatamente después, el primer sábado de agosto, que sería el 6, si mal no recuerdo. No, perdón, el primer miércoles de agosto, no sábado, miércoles. Empieza el programa de autoliderazgo, ¿sí? Que es un laboratorio experimental. Son 4 semanas para acompañarte en el proceso de poder enfocarte, poder organizarte y poder trazar una hoja de ruta para tu proyecto, ¿sí? Así que si tenés una idea, proyecto o emprendimiento que sentís que necesita un poco más de vos, un poquito más de dedicación, un poquito más de energía, un poquito más de organización, impacto, lo que sea, sumate a la 5ª edición del Laboratorio Experimental de Autoliderazgo, porque es una experiencia absolutamente transformadora. Hemos impulsado muchísimos emprendimientos a través de ese espacio. Estamos muy orgullosos de ese programa, así que inicia el primer miércoles de agosto. Dura 4 semanas, son encuentros de 2 horas, ¿sí? Con algunas tareitas que les damos para que hagan en la semana, ahí junto a mi compañera Florencia Ortele. Y después ya en septiembre inicia Coaching Creativo 15, ¿sí? Tenés toda la info ahí en gayki.org/coaching-creativo. Si querés certificar como coach en creatividad con el laboratorio más grande del mundo, humildemente, te invitamos a formar parte de esta edición. También te recuerdo que yo brindo mentorías personalizadas. Podemos trabajar vos y yo en el tema que vos necesites de tu idea, proyecto o emprendimiento. Te puedo ayudar a organizar tu comunicación, te puedo ayudar a pensar ideas, te puedo ayudar a superar algún obstáculo, ¿sí? Visita gayki.org/mentorías, nos ponemos en contacto, buscamos un horario y trabajar juntos va a ser un placer para mí. Como siempre te recuerdo que te puedes bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gayki.org/El Camino. Y si este episodio te despertó alguna idea, te inspiró, te alivió el alma, hacémelo saber, que me inspira y lo necesito mucho. Te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.